Método del desarrollo por análisis estructurado. El aspecto fundamental del análisis de los sistemas siempre va a ser el de comprender todas aquellas facetas importantes de la empresa que se encuentra bajo estudio. Por esa razón, el proceso de adquirir esa información se va a denominar con frecuencia investigación detallada. Algunas organizaciones van a desarrollar sus planes para sistemas de información con el mismo cuidado con el que van a planificar nuevos productos y programas de fabricación o la expansión de sus instalaciones, es decir, les dan exactamente la misma importancia. Se deben estudiar los procesos para poder dar respuesta a las siguientes preguntas clave para implementar un sistema de información. Primero, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Qué tan grande es el volumen de decisiones? ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? ¿Existe algún problema? Si existe un problema, ¿qué tan serio es este? Si existe un problema, ¿cuál es la causa que lo origina? Para que nosotros tengamos esa oportunidad de implementar un sistema de información antes de llevarlo a cabo y antes de diseñar o elegir el método con el que lo vamos a desarrollar, es importante contemplar estas interrogantes. El diseño de un sistema también va a indicar los datos de entrada, esto es, aquellos que serán calculados y los que deben de ser almacenados. Se escriben con todo detalle los procedimientos de cálculo y los datos a nivel individual. Los diseñadores van a seleccionar las estructuras de archivo y los dispositivos de almacenamiento, tales como por ejemplo los discos, las cintas magnéticas o inclusive archivos en papel en caso de ser necesario. Algunos especialistas en sistemas de información van a reconocer la dificultad de poder comprender de manera completa sistemas que son grandes y complejos. El método de desarrollo del análisis estructurado va a tener precisamente la finalidad de superar esa dificultad por medio de dos situaciones. Primero, la división del sistema en componentes y segundo, la construcción de un modelo por parte de este sistema. El método va a incorporar elementos tanto de análisis como de diseño. Y entonces, ¿qué es el análisis estructurado? Bueno, este se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la aplicación. Va a permitir que las personas observen los elementos que se consideran lógicos. Esto es lo que el sistema va a llevar a cabo. Van a ser separados de los componentes físicos, como por ejemplo las computadoras, los sistemas de almacenamiento, las terminales, entre otros. Después de esto, se puede desarrollar un diseño físico que sea eficiente para la situación donde se va a utilizar. ¿Cuáles son los elementos importantes del análisis estructurado? Bueno, pues son los símbolos gráficos, los diagramas de flujo de datos y algo que se conoce como diccionario centralizado de datos. La descripción gráfica o símbolos gráficos, bueno, el análisis estructurado va a utilizar estos símbolos o iconos para poder crear un modelo gráfico del sistema. Los modelos de este tipo lo que van a hacer es mostrar a detalle el sistema, pero sin introducir procesos manuales o computarizados, ni tampoco procedimientos que sean operativos y de programas. Si se seleccionan los símbolos y notación correctos, entonces casi cualquier persona puede seguir la forma en que los componentes se acomodarán entre sí para formar el sistema. Es decir, se agregan estos símbolos o iconos para que de manera visual el usuario identifique adecuadamente cómo los va a utilizar y de qué manera los va a llevar a cabo. Esto sin la necesidad de introducir algunas palabras, solamente con los símbolos. Diagramas de flujo de datos.
El diagrama lógico de flujo de datos va a mostrar las fuentes y los destinos de los datos. Identifica y da nombre a los procesos que se llevan a cabo. Identifica y también da nombre a los grupos de datos que relacionan una función con otra y señalan los almacenes de datos a los que se tiene acceso. Esto es, después de poder utilizar e identificar un icono, lo que vamos a hacer es identificar hacia dónde se va a dirigir esta información. Esto es, hacia dónde se va a dirigir. La descripción completa de un sistema va a estar formada por un conjunto de diagramas de flujo de datos. Este va a seguir un proceso descendente. Estos son diagramas cada vez más detallados hasta su comprensión total. Entonces se tienen que llevar a cabo diagramas de flujos de datos en la intención de poder identificar cuáles son los pasos a seguir de dicha información al momento de empezar a procesarse. Diccionario de datos. Son todas las definiciones de los elementos en el sistema de flujo de datos, procesos y almacenes de datos que están descritos de forma detallada en el diccionario de datos. Si algún miembro del equipo encargado del proyecto desea saber alguna definición del nombre de un dato o el contenido particular de un flujo de datos, esta información debe de encontrarse disponible en el diccionario de datos. Aquí van a aparecer las definiciones de todo lo que nosotros llevamos a cabo dentro de ese sistema de información. Funciona más como consulta y funciona también para las gentes que son encargadas de estos proyectos. ¿Qué es el diseño estructurado? Bueno, pues este es otro elemento del análisis estructurado que va a emplear la descripción gráfica. Se enfoca en el desarrollo de especificaciones de algo que se conoce como software. Y la meta del diseño estructurado va a ser la de crear programas formados por módulos independientes unos de otros desde un punto de vista que se considere funcional. Este enfoque lo único que va a hacer es conducir hacia mejores programas que facilitan el mantenimiento de los mismos cuando surja la necesidad precisamente de llevarlo a cabo. Lo que va a hacer esa técnica es conducir a la especificación de módulos de programa que son funcionalmente independientes. Esto es, está estructurado de manera tal que cada uno de estos módulos en conjunto nos van a dar un sistema complejo e integrado. Diagramas estructurados. Bueno, pues esta es la herramienta fundamental del diseño estructurado. Es el diagrama estructurado, al igual que los diagramas de flujo de datos. Los diagramas estructurados van a ser de naturaleza gráfica y van a evitar cualquier referencia que está relacionada con algunos detalles físicos. Van a describir la interacción entre los módulos independientes junto con los datos que un módulo pasa a otro cuando interacciona con él. Es decir, cada uno de estos módulos son herramientas que al irse integrando van a diseñar de manera general el sistema de información, interactuando entre ellos y siendo interdependientes. Para poder pasar, por así decirlo, al siguiente módulo, necesitamos concluir uno. Algunos equipos lo que van a hacer es optar precisamente por no utilizar este método de desarrollo, ya que consideran que el desarrollo de diagramas y esquemas es una tarea que va a consumir mucho tiempo, sobre todo si el sistema es grande y complejo. Es común que los diagramas tengan que dibujarse una y otra vez conforme se adquiere nueva información. Además, van a faltar elementos como las personas y los procedimientos de controles de dichos sistemas. Así que esta metodología en muchas ocasiones y de acuerdo al sistema de información que se requiere, pues no es tan utilizada por la cantidad de tiempo que consume.